has vivido en este área, en Cuauhtémoc, por toda la vida. ¿Eran diferentes las interacciones entre los mestizos y menonitas en el pasado en contra de las del día de hoy? Sí, eran muy diferentes. Sí, antes cuando yo era niña o hace años, veíamos a los menonitas como extraños. Era como en aquel entonces no existía esto del corredor comercial. Los menonitas era común verlos en Cuauhtémoc, en el centro, haciendo compras, yendo al banco, en sus buggies. Sí, ajá. Y llamaban mucho la atención. Era una relación así como de extraños. En la actualidad ha evolucionado todo. En aquel entonces eran muy pocos los menonitas liberales. Muy pocos. Sí. Incluso eran personas, familias que llegaron después de los que llegaron en 1922. Sí. Más o menos en el 24 y 26 llegaron otras familias que venían directo de Rusia. Ah, ok, sí, ajá. Que no fueron aceptados aquí en esta comunidad. Ajá. Entonces ellos tuvieron que quedarse en Cuauhtémoc. Entonces hicieron su vida en Cuauhtémoc y empezó a haber esa interacción mestizo y menonita. Y más integración con ellos. Ajá. Ya después las relaciones comerciales se fueron dando más. Y en la actualidad pues ya es muy común ver matrimonios mixtos, por ejemplo. Sí. Ajá. Ahora, antes, hace, no sé, 20 años era imposible, indecible, o sea, era hacer que te excomulgaran de la comunidad si tú te fijabas en un mestizo. Sí. Ahora no, ahora incluso hay iglesias que son de comunidades de matrimonios mixtos. Sí. Y entonces ya se ve más esa interculturalidad. Sí. Ya vemos con más naturalidad a los menonitas, aun cuando hay mucha gente todavía que no conoce a los menonitas, o sea, los conoce de imagen. Pero no sabe quiénes son, cómo son, cuáles son sus costumbres, por qué son así. Pero en la actualidad sí hay mucha interacción ya con ellos. Sí. Creo que los menonitas están siendo alcanzados por la modernidad. Creo que en el futuro va a haber más apertura. Me gustaría que no pierdan su identidad cultural, que conserven y que eso, pues, ellos tienen 500 años luchando por conservarse. Sin embargo, están en un mundo globalizado. Sí, ajá. Y el mundo globalizado los está alcanzando. Y ya hay el hecho de que necesitan tecnología, necesitan interacción con otros grupos. Es muy complicado y los hace muy vulnerables el estar tan aislados como desean estar. Entonces eso poco a poco se va perdiendo, o sea, aunque no quieran, van perdiendo ese aislamiento. Y creo que en el futuro las relaciones van a ser más interétnicas, más interculturales, pero también con el nuevo pensamiento científico y de nivel popular que hay de la conservación de las culturas, muy probablemente continúen conservándose, como lo dicen los liberales. O sea, yo soy menonita y tengo mis costumbres y mi cultura. Veo la vida de diferente manera que los tradicionales, pero no dejo de ser menonita. Eso a mí me gusta. Y me parece muy correcto que utilicen, por ejemplo, la tecnología, las redes sociales, etcétera, para darle promoción a su cultura y querer conservarla, como en el caso del museo. Eso me parece muy bien y creo que al paso del tiempo eso va a tener que pasar, va a haber más interculturalidad.